¿Alguna vez has sentido que algo te observa sin rostro, que hay presiones que no sabes explicar, cansancios que no nacen del cuerpo, pensamientos que llegan sin haberlos llamado, puertas que se cierran justo cuando estabas a punto de avanzar, silencios que pesan más que los gritos, movimientos que no ves, pero que afectan cada área de tu vida? Y aunque oras algo, insiste en esconderse, algo insiste en operar desde lo invisible. Hoy no estás aquí por casualidad. Hoy el Salmo 139 se levanta como una espada encendida para exponer trampas ocultas y enemigos invisibles que han operado en las sombras. Salmo 139. Exponiendo trampas ocultas y enemigos invisibles. Esta no es solo una lectura bíblica, es un acto de guerra espiritual. Es una revelación que atraviesa la niebla. Es la voz del Dios que todo lo ve, todo lo conoce y todo lo pesa. Es la declaración de que nada puede permanecer oculto delante de su presencia, ni la trampa mejor camuflada, ni el enemigo más silencioso, ni la intención más disimulada, porque su luz no pregunta, su luz revela, su luz no negocia, su luz irrumpe. Hay ataques que no llegan con ruido, no llegan con violencia visible, llegan como desgaste, como confusión, como una inquietud constante. Llegan como pensamientos repetitivos que intentan quebrar tu identidad. Llegan como relaciones que drenan, como oportunidades que se sabotean solas, como ciclos que se repiten sin explicación. Y el enemigo invisible se alimenta del silencio, de lo no dicho, de lo no discernido. Pero hoy, el Espíritu de Dios activa discernimiento en ti. Hoy tus ojos espirituales comienzan a abrirse. Hoy el Salmo 139 despierta tu conciencia, porque no toda opresión, grita algunas, se deslizan. No toda trampa es evidente. Algunas se disfrazan de rutina, de costumbre, de normalidad. Y allí es donde la oscuridad intenta establecer acceso, no siempre a través de objetos, sino a través de pensamientos, de patrones de heridas no sanadas, de palabras que quedaron sembradas, de hábitos que parecen inofensivos, pero que abren grietas espirituales. Y el enemigo invisible se mueve por esas grietas, lento, constante, paciente, esperando el momento de presionar. Pero hoy declaramos que esa paciencia oscura se rompe, porque la luz del Señor entra en los rincones donde nunca fue invitada, entra en la memoria, entra en el corazón, entra en las decisiones, entra en la historia personal y generacional. Y el Salmo 139 se convierte en rayos X divinos, examinando pensamientos, caminos, motivaciones, intenciones, porque escrito está: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos. Entiendes mis pensamientos. Nada de lo que te rodea es invisible para Dios. Ninguna conspiración escapa a su mirada. Ningún plan oculto puede sostenerse cuando Él decide alumbrar. Y esa es la incomodidad del enemigo, porque opera mejor en penumbra. Pero hoy la penumbra se disuelve. Hoy la luz no se apaga. Hoy la verdad no se negocia. Hoy el Salmo 139 expone, revela y desmantela, no para generar miedo, sino para activar autoridad espiritual en ti. Porque cuando Dios revela, no es para humillarte, es para posicionarte. Cuando Dios muestra, no es para quebrarte, es para fortalecerte. Cuando Dios expone, no es para destruirte, es para liberarte. Y hoy su presencia comienza a recorrer tu vida como fuego que no quema para dañar, sino que quema para purificar, quema para limpiar, quema para sellar, y cada trampa oculta comienza a perder su camuflaje. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, entramos en este momento de oración y guerra espiritual, no desde la debilidad, sino desde la verdad, no desde el temor, sino desde la revelación, y declaramos que toda obra invisible que
que haya intentado operar contra esta vida, queda expuesta ahora toda agenda oculta, queda desactivada. Todo enemigo que se movía en secreto pierde su ventaja, porque tu luz lo alcanza. Declaramos que ninguna forma moderna de brujería, ninguna influencia cultural disfrazada de normalidad, ninguna mentalidad contaminada, ningún patrón heredado sin discernimiento puede permanecer activa cuando tu presencia se manifiesta, porque donde tú estás, la oscuridad no negocia. Huye, retrocede, se desarma. Y hoy sentimos como algo comienza a romperse por dentro, no con ruido, sino con autoridad. Salmo 139 dice que aun si descendemos a lo más profundo, allí estás tú. Aun si las tinieblas cubren para ti, la noche resplandece como el día. Y hoy, esa verdad se activa como cobertura espiritual. No hay rincón de tu vida donde Dios no pueda entrar. No hay área donde el enemigo pueda esconderse. No hay sombra suficientemente densa para apagar la luz del Altísimo. Y mientras esta oración avanza, algo se alinea, algo se ordena, algo se expone. Sientes una mezcla de confrontación y paz, de guerra y descanso, porque el mismo Dios que revela es el Dios que protege, el que examina, es el que guarda, el que expone, es el que cubre. Y su presencia no se retira, se intensifica, se vuelve más densa, más cercana, más firme, marcando el inicio de una victoria que ya comenzó a manifestarse en lo invisible. Hay un momento en el que la luz no solo revela, sino que comienza a presionar. Y ese es el punto donde las fuerzas invisibles ya no pueden esconderse, porque cuando Dios examina el camino, no lo hace superficialmente, lo hace hasta el fondo, hasta la raíz, hasta el origen, hasta la primera grieta que permitió el acceso. Y ahora sientes cómo el ambiente cambia, cómo algo que antes parecía normal empieza a sentirse pesado, incómodo, expuesto, porque la presencia del Señor está entrando en territorios que antes estaban sellados por el silencio. Hay enemigos invisibles que no atacan de frente, atacan desde la repetición, desde la insistencia, desde el desgaste lento. Se infiltran en la mente, en la emoción, en la percepción. Se disfrazan de pensamiento propio, de preocupación lógica, de cansancio acumulado. Y ahí construyen fortalezas invisibles, no con gritos, sino con susurros, no con violencia, sino con constancia. Y el Salmo 139 se levanta ahora como un martillo que golpea esas fortalezas hasta hacerlas temblar. Porque Dios no solo ve lo que haces, Él ve lo que piensas antes de pensarlo. Él conoce la palabra antes de que llegue a tu lengua. Él conoce el origen de la carga que llevas. Y hoy su espíritu empieza a separar lo que nació en él, de lo que fue sembrado en la oscuridad. Separa la identidad del ataque, separa la herida de la mentira, separa tu esencia de la opresión. Y esa separación es guerra, es confrontación, es autoridad en acción. Las trampas ocultas no siempre se presentan como pecado evidente. Muchas veces se presentan como adaptación, como supervivencia emocional, como mecanismos aprendidos, como patrones familiares que nunca fueron cuestionados. Y ahí el enemigo invisible se mueve con comodidad, porque nadie pelea lo que no reconoce. Pero hoy, el Salmo 139 despierta reconocimiento espiritual, despierta discernimiento, despierta conciencia santa. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos que tu luz no se detenga, que tu fuego siga descendiendo, que tu verdad siga penetrando. Examina nuestros pensamientos, examina nuestros caminos, examina nuestras decisiones, examina nuestras reacciones. Y si hay en nosotros camino de perversidad, muéstralo no para condenarnos, sino para arrancarlo, no para avergonzarnos, sino para liberarnos, no para debilitarnos, sino para fortalecernos. Porque el enemigo invisible odia ser expuesto, odia perder el anonimato, odia cuando la verdad sale a la superficie.
Y en este momento sentimos cómo algo se resiste, cómo algo intenta aferrarse, cómo viejas estructuras internas empiezan a crujir. Y eso no es retroceso, es señal de ruptura. Es señal de que la luz está alcanzando zonas profundas. Es señal de que la guerra se está ganando desde adentro. Salmo 139. Declara que aún las tinieblas no encubren de ti. Y esa palabra se activa ahora como decreto. Declaramos que ninguna sombra mental, ninguna opresión emocional, ninguna influencia espiritual encubierta puede seguir operando en secreto, porque la presencia de Dios está iluminando cada rincón, y lo que se ilumina se debilita, y lo que se debilita pierde autoridad. Hay ataques que venían disfrazados de confusión, ataques que venían disfrazados de culpa, ataques que venían disfrazados de autoexigencia extrema. Y hoy esos disfraces se caen. Hoy esas máscaras se rompen. Hoy la verdad comienza a respirar dentro de ti y sientes claridad donde antes había ruido. Sientes firmeza donde antes había duda. Sientes paz donde antes había tensión constante. Porque cuando Dios expone al enemigo invisible, no lo hace con caos, lo hace con orden, no lo hace con miedo, lo hace con autoridad. Y ahora su presencia empieza a establecer límites, a cerrar accesos, a sellar puertas que nunca debieron estar abiertas. Y todo espíritu que se alimentaba de la confusión pierde su fuente, pierde su entrada, pierde su influencia. Declaramos en el nombre de Jesús que toda trampa oculta colocada para desviarte, agotarte o distraerte queda neutralizada. Toda agenda oscura pierde sincronía. Toda influencia maligna queda fuera de alineación con tu propósito, porque Dios está enderezando tus caminos. Dios está limpiando tu atmósfera. Dios está tomando control de lo que antes parecía incontrolable. Y mientras esta oración continúa, la intensidad no baja, aumenta, porque la luz sigue avanzando, el fuego sigue descendiendo, la verdad sigue estableciéndose. Y ahora no solo se trata de ver, se trata de arrancar, de cortar, de desmantelar, de destruir todo acuerdo invisible que haya sido formado en ignorancia, en dolor o en cansancio. Padre, rompe ahora todo pacto silencioso con la opresión, rompe toda alianza inconsciente con la mentira, rompe toda estructura espiritual que no provenga de ti y establece en su lugar tu justicia, tu orden, tu paz, porque donde tú gobiernas no hay confusión, donde tú habitas no hay engaño, donde tú reinas no hay trampa que prospere. Y en este punto, algo dentro de ti se afirma, ya no estás reaccionando, estás discerniendo, ya no estás sobreviviendo, estás posicionándote, ya no estás caminando a ciegas, estás viendo con ojos espirituales y la presencia de Dios se vuelve más tangible, más fuerte, más dominante, anunciando que lo invisible ya no tiene control, que lo oculto ya no gobierna, que la guerra sigue avanzando y la victoria se está consolidando en lo profundo. Cuando la luz ya ha revelado y la verdad ya ha separado, llega el momento en que el fuego comienza a consumir, porque no todo lo que se expone se queda en observación. Hay estructuras que deben ser desmanteladas, hay fortalezas que deben caer, hay influencias que deben ser arrancadas desde la raíz. Y ahora sientes cómo la presencia de Dios cambia de peso, se vuelve más firme, más grave, más determinante como un juez que se levanta para ejecutar sentencia justa. El enemigo invisible no solo se escondía, también construía, levantaba argumentos, narrativas internas, patrones de pensamiento que parecían tuyos, pero que no nacieron en Dios. Y hoy esos argumentos comienzan a derrumbarse, porque la verdad no discute con la mentira. La verdad la desplaza, la desarma, la deja sin sustento. Y el Salmo 139 se convierte ahora en un arma viva, activa, penetrante. Hay fortalezas que no se ven con los ojos naturales.
pero se sienten en el alma, fortalezas hechas de miedo, acumulado de desilusiones, repetidas de palabras que marcaron de traiciones, que dejaron grietas, y el enemigo invisible se asentó ahí como un ocupante ilegal. Pero hoy el Espíritu del Señor declara desalojo, hoy se activa autoridad, hoy la ocupación termina. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, entramos en este nivel de guerra espiritual con reverencia y firmeza, no como víctimas, sino como hijos, no como observadores, sino como participantes de tu justicia, y declaramos que toda fortaleza mental que se levantó contra el conocimiento de Dios cae, ahora se rompe, ahora se desintegra, ahora bajo el peso de tu verdad. Salmo 139. Declara que tú nos formaste en lo secreto, que conoces cada fibra, cada pensamiento, cada intención. Y si tú nos formaste, ningún enemigo tiene derecho legal sobre nuestra estructura interna. Ningún espíritu tiene permiso para alterar lo que tú diseñaste. Y hoy reclamamos el diseño original, reclamamos la claridad, reclamamos la paz, reclamamos la identidad limpia, porque hay influencias invisibles que intentaron redefinir quién eres. Intentaron reducirte a tu herida, a tu error, a tu pasado, y hoy esas etiquetas se rompen. Hoy esas voces pierden volumen. Hoy la voz de Dios se eleva por encima de todo ruido interno, declarando que eres conocido, guardado y sostenido por Él. Y mientras esta oración avanza, el fuego protector de Dios comienza a rodearte, no como amenaza, sino como cerco, no como castigo, sino como cobertura, un fuego que consume lo que no pertenece y preserva lo que fue llamado un fuego que quema la mentira y fortalece la verdad, y sientes como algo se desprende, como cargas antiguas empiezan a soltarse. Salmo 139 dice que aun si tomamos las alas del alba, allí nos guiará tu mano, y esa promesa se activa ahora como dirección divina, porque el enemigo invisible intentó desorientarte, confundirte, hacerte dudar de cada paso, pero hoy la guía del Señor se vuelve clara, firme, constante, y la confusión pierde terreno. Declaramos que toda brujería moderna, toda influencia disfrazada de pensamiento colectivo, toda presión espiritual camuflada en cultura, en hábitos, en normalidad tóxica, queda expuesta y sin poder, porque tú, Señor, estás restaurando discernimiento, estás afinando la percepción espiritual, estás devolviendo sensibilidad santa. Y ahora en este punto, la oración se vuelve más intensa, porque no solo estamos desmantelando, estamos estableciendo, no solo estamos arrancando, estamos plantando, y Dios comienza a sembrar justicia, orden, paz profunda, una paz que no depende de circunstancias, una paz que gobierna desde dentro. Padre, establece ahora tu cerco alrededor de esta vida, alrededor de su mente, de su corazón, de su casa, de su historia. Cierra toda puerta que fue abierta por ignorancia o dolor. Sella todo acceso que fue usado por el enemigo invisible y declara territorio santo donde antes hubo conflicto. Porque cuando tú sellas, nadie puede violar. Cuando tú cubres, nadie puede penetrar. Cuando tú estableces límites, el enemigo se detiene. Y ahora sentimos cómo la atmósfera espiritual se limpia, cómo el aire se vuelve más liviano, cómo la opresión se disipa, cómo la autoridad se afirma. Y aunque la guerra ha sido intensa, no hay cansancio, hay fuerza, no hay miedo, hay convicción, no hay duda, hay claridad, porque la presencia de Dios no se retira, se expande, se profundiza, se manifiesta con mayor peso, anunciando que la fortaleza cayó, que el enemigo perdió terreno, que la victoria ya está avanzando desde lo invisible hacia lo visible, y la justicia del Señor sigue descendiendo sin detenerse. Hay un punto en la guerra espiritual donde ya no basta con derribar fortalezas, porque el enemigo, al verse descubierto y desplazado,
Intenta huir, cambiar de forma, esconderse en nuevos rincones. Pero el Salmo 139 declara una verdad que lo desarma por completo. No existe lugar donde pueda esconderse. No existe profundidad donde pueda escapar. No existe sombra suficientemente espesa para cubrirlo, porque la presencia de Dios no conoce límites ni fronteras. Y ahora la atmósfera se vuelve aún más intensa, porque entramos en el terreno donde la omnipresencia de Dios se manifiesta como sentencia, como cerco absoluto, como dominio total. Ya no se trata solo de expulsar, se trata de impedir cualquier reentrada, cualquier retorno, cualquier intento de reconexión, y tu espíritu comienza a sentir un peso distinto, un peso de autoridad, un peso de seguridad, un peso de gobierno divino. Salmo 139 declara que no hay lugar donde huir de su espíritu, que si subes a los cielos, Él está allí, y si desciendes a lo profundo, allí también está. Y esta palabra se activa ahora como un mapa espiritual, revelando que cada espacio donde antes el enemigo se movía, libremente ha sido ocupado por la presencia del Altísimo, y donde Dios ocupa, nadie desplaza. Porque hubo momentos en los que sentiste que el ataque venía sin explicación, como si surgiera de la nada. Pero ahora comprendes que no era la nada. Era lo invisible, y hoy lo invisible queda sin refugio, porque la luz del Señor no solo alumbra, rodea, envuelve, persigue, y cada intento de escape queda neutralizado. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos que tu presencia se establece en cada dimensión de esta vida, en lo visible y en lo invisible, en lo consciente y en lo inconsciente, en lo recordado y en lo olvidado. Y todo espíritu que intentó esconderse, replegarse o camuflarse, queda alcanzado por tu gloria. Porque el enemigo invisible siempre confió en el movimiento, en el desplazamiento, en el cambio de estrategia. Pero hoy esa movilidad se detiene. Hoy ese margen se cierra. Hoy ese espacio se sella, porque la presencia de Dios se vuelve ineludible, constante, permanente. Y el Salmo 139 se transforma en un muro de fuego alrededor de ti. Y mientras esta verdad se afirma, sientes cómo la ansiedad pierde oxígeno, cómo el miedo pierde argumento, cómo la confusión pierde dirección. Porque cuando Dios llena el espacio, no queda lugar para la opresión. Y ahora tu mente comienza a experimentar una claridad que no viene del esfuerzo, sino de la cobertura. Hay enemigos invisibles que operaban desde la sugestión, desde la insinuación, desde el ¿qué tal? Sí, pero hoy esas preguntas pierden fuerza, porque la presencia de Dios responde antes de que el ataque se formule, responde antes de que la duda se consolide, responde antes de que la trampa se active, y esa anticipación divina es protección absoluta. Salmo 139 dice que aún las tinieblas no son oscuras para Dios, y esa declaración se vuelve ahora una espada que atraviesa toda área donde el enemigo creía tener ventaja, toda noche emocional, toda confusión interna, toda etapa donde sentiste que caminabas sin ver. Hoy la noche se ilumina, hoy la oscuridad se rinde, hoy la verdad gobierna. Declaramos que toda obra maligna que dependía del ocultamiento queda sin sustento. Toda influencia que se fortalecía en la ignorancia queda expuesta, y toda agenda que se alimentaba del desgaste queda cortada, porque la presencia del Señor se ha vuelto permanente, no pasajera, no momentánea, no condicional. Y ahora, el fuego protector de Dios no solo rodea, también marca territorio, estableciendo límites espirituales claros, diciendo hasta aquí y no más, cerrando ciclos, clausurando accesos, cancelando rutas de ataque que antes parecían inevitables, y tu espíritu comienza a descansar sin bajar la guardia, porque el descanso ahora nace de la autoridad. Padre, afirmamos que esta vida
Camina bajo cobertura total, que cada paso está acompañado, que cada decisión está vigilada por tu espíritu, que cada pensamiento es examinado por tu verdad, y que ninguna sombra puede adherirse donde tu luz gobierna, porque tú no visitas, tú habitas. Y mientras esta oración sigue fluyendo, la sensación no es de cierre, es de expansión, no es de conclusión, es de consolidación, porque la presencia de Dios se siente más cercana, más firme, más dominante que antes, sellando, cubriendo y gobernando, anunciando que el enemigo invisible ya no tiene rutas, ya no tiene refugio, ya no tiene poder, y la guerra espiritual continúa avanzando con una autoridad que no retrocede. Cuando ya no queda refugio para el enemigo invisible, cuando cada rincón ha sido iluminado, cuando cada acceso ha sido sellado, llega el momento donde el fuego no solo protege, sino que consume completamente, porque hay residuos espirituales que no pueden permanecer. Hay huellas que deben ser borradas, hay memorias espirituales que deben ser purificadas. Y ahora la presencia de Dios se manifiesta como fuego santo que no negocia con lo que no le pertenece. Este es el punto donde la guerra se vuelve definitiva, porque el enemigo ya fue expuesto, ya fue desplazado, ya fue encerrado, y ahora el fuego desciende para erradicar toda influencia residual, toda marca dejada por el paso de la oscuridad, toda huella invisible que intentaba permanecer como eco, como recuerdo, como amenaza silenciosa. Pero hoy el eco se apaga, hoy la marca se borra, hoy la amenaza se disuelve. Salmo 139. Se levanta como autoridad final, porque el mismo Dios que examina, el mismo Dios que rodea, es el Dios que limpia hasta lo más profundo. Y ahora sientes cómo su fuego entra en capas internas que nunca habías logrado tocar, zonas donde el cansancio se había acumulado, donde la sospecha se había instalado, donde la desconfianza se había vuelto defensa, y ese fuego no quema para herir, quema para restaurar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos que tu fuego santo desciende ahora sobre toda área que fue afectada por ataques invisibles, sobre toda emoción contaminada, sobre toda percepción alterada, sobre toda reacción que nació del ataque y no de tu verdad. Y declaramos que todo rastro del enemigo queda completamente consumido, porque hay batallas que no se ganan solo expulsando, se ganan purificando, se ganan cerrando definitivamente los ciclos, se ganan restaurando lo que fue tocado. Y ahora el fuego de Dios hace precisamente eso, restaura la sensibilidad espiritual, restaura la confianza, restaura la claridad, restaura la capacidad de escuchar su voz sin interferencia. Salmo 139 declara que tú nos conoces por completo. Y si tú conoces, también sabes exactamente dónde aplicar el fuego exactamente, dónde sanar exactamente, dónde sellar. Y hoy ese conocimiento divino se manifiesta como una intervención precisa, exacta, irreversible, tocando cada punto donde la oscuridad intentó dejar huella. Y mientras el fuego avanza, el enemigo invisible pierde incluso la memoria de su paso, porque no queda rastro, no queda conexión, no queda resonancia. Todo ha sido consumido, todo ha sido purificado, todo ha sido transformado, y ahora el ambiente espiritual se siente limpio, estable, firme, como tierra renovada, después de una quema controlada por la mano de Dios. Declaramos que ninguna recaída espiritual es posible porque no quedó semilla, no quedó raíz, no quedó acceso, porque el fuego llegó hasta el fondo. Y cuando Dios quema, no deja restos. Cuando Dios limpia, no deja residuos. Cuando Dios restaura, no deja fisuras abiertas. Padre, establece ahora tu sello final sobre esta vida, un sello de pertenencia, un sello de protección, un sello de identidad restaurada, que todo lo que fue tocado por la oscuridad
quede ahora marcado por tu gloria, y que cualquier intento de retorno sea inmediatamente neutralizado por tu presencia. Y ahora, el fuego comienza a transformarse en luz estable, una luz que no parpadea, una luz que no se apaga, una luz que gobierna, porque la guerra no solo termina en victoria, termina en gobierno espiritual, termina en autoridad sostenida, termina en una posición nueva, desde donde el enemigo ya no puede operar. Salmo 139. Sigue activo no como advertencia, sino como cobertura viva, y sientes como tu interior se afirma, como tu espíritu se fortalece, como tu mente descansa, sin bajar la guardia, porque ahora la paz no es ausencia de conflicto, es resultado de dominio. Declaramos que esta vida camina ahora en una dimensión distinta, no más vulnerable, no más expuesta, no más reactiva, sino consciente, firme, cubierta, alineada, porque el fuego de Dios no solo destruyó al enemigo invisible, también elevó tu posición espiritual. Y mientras esta oración continúa fluyendo, la presencia de Dios no disminuye, se solidifica, se establece, se vuelve fundamento anunciando que lo invisible fue derrotado, que lo oculto fue erradicado, que la guerra está entrando en su fase final y que la victoria ya no es promesa, es realidad operando en lo profundo, mientras la justicia divina se prepara para sellar todo lo que ha sido restaurado. Cuando el fuego ya ha consumido todo residuo, cuando la luz ya gobierna sin oposición, cuando el enemigo invisible ha perdido rastro, memoria y acceso, entonces se manifiesta algo aún más profundo, la justicia divina, no como castigo impulsivo, sino como decreto eterno que establece orden donde hubo caos, que pone límite donde hubo abuso, que fija verdad donde hubo distorsión, y ahora la atmósfera espiritual se vuelve más solemne, más pesada, más autoritativa. La justicia de Dios no llega con prisa, llega con precisión, llega cuando todo ha sido expuesto, limpiado y purificado, llega cuando ya no hay confusión, porque la justicia no se negocia, se ejecuta, y en este momento sientes como algo se afirma dentro de ti, como si una línea invisible descendiera desde el cielo, marcando separación definitiva entre lo que viene de Dios y lo que nació en la oscuridad. Salmo 139. Declara que Dios examina el corazón y prueba los pensamientos, y ahora ese examen no busca revelar, porque ya fue revelado. Busca establecer, busca ordenar, busca sellar, y toda influencia que intentó operar fuera del diseño divino queda oficialmente desautorizada, sin derecho, sin voz, sin posibilidad de reclamo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, activamos ahora tu justicia santa sobre esta vida. No justicia humana, no reacción emocional, sino justicia eterna, la que pesa intenciones, la que juzga en secreto, la que cierra ciclos sin dejar puertas entreabiertas. Y declaramos que toda injusticia espiritual cometida contra esta vida queda anulada, porque hubo ataques que no fueron merecidos, presiones que no fueron provocadas, cargas que no nacieron de decisiones propias. Y hoy, tu justicia responde no con ruido, sino con autoridad, no con violencia, sino con firmeza inquebrantable, y cada desequilibrio espiritual comienza a corregirse. Salmo 139. Revela que Dios conoce el camino eterno, y ese camino ahora se establece delante de ti. Recto, despejado, libre de trampas, libre de desvíos ocultos, libre de interferencias invisibles, y el enemigo que antes manipulaba desde la sombra queda completamente fuera de jurisdicción. Y ahora, la cobertura divina se vuelve institucional, no emocional, no circunstancial, sino permanente. Una cobertura que no depende de estados de ánimo, una protección que no fluctúa con el cansancio, porque es Dios mismo quien se establece como guardián, activo, vigilante constante, defensor absoluto.
Declaramos que toda sentencia espiritual emitida contra esta vida queda cancelada, todo decreto oscuro queda revocado, toda palabra maldita pierde efecto retroactivo y prospectivo, porque la justicia divina no solo limpia el pasado, también protege el futuro, y ahora el tiempo mismo comienza a alinearse con el propósito. Padre, coloca ahora guardianes espirituales alrededor de esta vida, no como figuras simbólicas, sino como manifestación de tu cuidado constante, y que cada intento de intrusión sea detectado y neutralizado antes de tomar forma, porque tu justicia no reacciona tarde, actúa antes. Salmo 139. Afirma que Dios conoce el fin desde el principio, y esa omnisciencia ahora se traduce en ventaja espiritual, porque el enemigo ya no puede sorprender, ya no puede anticiparse, ya no puede planear en secreto. Todo intento queda expuesto antes de nacer, y eso trae descanso profundo, sin perder vigilancia. Y en este punto, la oración se vuelve silenciosamente poderosa, no por falta de intensidad, sino por exceso de autoridad, porque ya no hay lucha, hay dominio, ya no hay confrontación, hay gobierno, ya no hay resistencia, hay rendición completa de toda fuerza contraria. Declaramos que esta vida queda establecida en justicia sellada, en verdad afirmada en luz, y que ninguna influencia externa puede alterar lo que Dios ha decretado, porque su justicia no se apela, no se retrasa, no se revoca, permanece. Y mientras la presencia de Dios sigue descendiendo, no como oleada, sino como fundamento, sientes una estabilidad nueva, una firmeza que no depende de circunstancias, una claridad que no se nubla con presión, porque ahora caminas bajo un orden espiritual restaurado. La guerra ha sido intensa, profunda, prolongada, pero ahora la justicia divina se establece como muro final, como frontera definitiva, como sello eterno, y el enemigo invisible queda completamente fuera, sin voz, sin acceso, sin memoria, mientras la presencia de Dios permanece activa, vigilante, gobernando, preparando el cierre glorioso de esta victoria que ya no puede ser revertida. Cuando la justicia ya ha sido establecida y el orden divino gobierna sin oposición, algo nuevo comienza a manifestarse, no como una lucha, sino como una vida posicionada en victoria. Porque la guerra espiritual no termina solo con el enemigo derrotado. Termina cuando el Hijo de Dios aprende a caminar en la autoridad que le fue restaurada. Y ahora tu espíritu entra en esa dimensión donde la vigilancia no nace del miedo, sino de la claridad. Salmo 139. Vuelve a hablar con una voz más profunda, porque después de exponer, rodear, consumir y juzgar, ahora guía, ahora afirma, ahora conduce por el camino eterno, y sientes como Dios no solo te protegió del ataque, sino que te reposicionó para el futuro, alineando tus pasos con su propósito original, ese que nunca fue cancelado por la guerra. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, sellamos esta obra con gratitud y reverencia, no desde la emoción momentánea, sino desde la convicción eterna. Gracias porque lo oculto fue expuesto, lo invisible fue derrotado, lo torcido fue enderezado, y ahora caminamos en una libertad que no es frágil, sino firme, no es temporal, sino permanente. Salmo 139. Declara que Dios prueba el corazón y guía por el camino eterno. Y esa guía ahora se activa como una brújula interna, una sensibilidad renovada, una capacidad de discernir antes de caer, de percibir, antes de ser tocado, de reaccionar desde la verdad y no desde la herida. Y eso es victoria sostenida, porque la verdadera protección no es vivir sin ataques, es vivir sin perder identidad cuando llegan. Y hoy tu identidad ha sido restaurada, fortalecida, sellada. Ya no reaccionas desde el cansancio, reaccionas desde la autoridad. Ya no decides,
desde la confusión, decides desde la claridad. Ya no caminas a tientas, caminas con luz estable. Declaramos que esta vida permanece bajo cobertura continua, que cada día es gobernado por la presencia de Dios, que cada pensamiento es filtrado por su verdad, que cada decisión es acompañada por su espíritu, y que ningún ciclo antiguo puede reactivarse porque ya no existe conexión con la oscuridad que lo alimentaba. Padre, afirmamos una disciplina espiritual viva, no religiosa, no mecánica, sino consciente, una vida de oración que no nace de la urgencia, sino de la comunión, un amor por tu palabra que no busca defensa, sino dirección, porque queremos permanecer en la libertad que tú estableciste. Salmo 139. Cierra este proceso con una petición poderosa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y esa oración ahora no produce temor, produce seguridad, porque sabemos que cuando Dios examina, también guarda. Cuando prueba, también protege. Cuando corrige, también afirma. Y ahora, con esta certeza, declaramos que el futuro queda asegurado en Dios, no por ausencia de desafíos, sino por presencia constante de su gobierno. Y cada nueva etapa será caminada desde la luz, no desde la sombra, desde la verdad, no desde la sospecha, desde la fe, no desde la reacción. Este es el momento donde eliges permanecer en la luz, no por obligación, sino por revelación. Eliges vivir con discernimiento, eliges caminar con autoridad, eliges rechazar todo lo que no proviene de Dios antes de que se forme, antes de que crezca, antes de que intente establecerse. Y este es el llamado espiritual que se levanta ahora dentro de ti, no impuesto, no forzado, sino encendido. Camina en la victoria que recibiste, protege lo que fue restaurado, honra la libertad que se te entregó. Vive consciente de la presencia que te rodea, te examina y te guía, porque Dios no solo peleó por ti, Dios te enseñó a permanecer firme, no solo rompió las trampas ocultas, te dio ojos para detectarlas, no solo derrotó a los enemigos invisibles, te dio autoridad para caminar sin temor, y esa es la victoria completa. Y mientras esta oración llega a su punto más alto, la presencia de Dios no se retira, se queda, habita, gobierna, y sientes una paz profunda, estable, poderosa, no como descanso pasivo, sino como certeza activa, porque ahora sabes que el mismo Dios que inspiró el Salmo 139 camina contigo, te guarda, te cubre y te guía por el camino eterno, y nada, absolutamente nada, puede arrebatar lo que Él ya selló.